Antes de arrancar a seguir con el tema de la clase pasada, todavía no está habilitada el aula, no sé por qué. Ya hoy le volví a preguntar a la secretaria y me dijo que hoy o máximo mañana ya estaban. Entraba a fijarme hoy y todavía no estaba, vamos a ver, esperemos que mañana. Pero bueno, necesito... Recién me mandaron que hoy se habilitó. ¿Cómo? Que recién me mandaron que hace un rato se habilitó. Me preocupa lo del aula más que nada por los textos, ¿no? Si para mañana no me la habilitan, se la voy a mandar por correo. Y yo tenía pensado que ustedes hagan una actividad de meter el viernes, pero lo vamos a pasar para la semana que viene, porque bueno, yo acá en este caso, desde la semana pasada ya está todo en el aula, pero no sé por qué no me habilitan todavía, así que bueno, eso por un lado. Por el lado de la materia, ya vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, ahora sí vamos a poder ver bien lo que arrancamos a ver de América Latina. Con esto vamos a terminar nuestro primer tema, que sería la introducción a lo que vamos a ver, y la semana que viene vamos a comenzar a ver ya contenido histórico, por así decirlo, las reformas históricas, las reformas urbanas. Bien, vamos a comenzar, así no perdemos más tiempo. Ahí está, bueno. Agregué un mapa de América Latina por las dudas, estoy seguro que lo tienen en la mente, pero para cerciorarnos de qué hablamos cuando hablamos de América Latina, hoy en día esos son los países que existen, ¿no? Faltarían un poco más las islas del Caribe y la región esta de la Guyana, que bueno, no se la incluye en América Latina porque fue colonia inglesa, pero básicamente estos países, mayoritariamente los más importantes, ¿no? Venezuela, Colombia, Brasil, México, Cuba, no vamos a ver la de cada uno, pero sí, de manera general, la de cada país, ¿no? En esta materia. Después en la otra sí vamos a ver Argentina. Bien. Nosotros la semana pasada les había comentado brevemente de qué hablábamos cuando hablábamos de América Latina. Primero, América puede servir para nombrar un continente, como sería toda esta extensión, y también a un país como los Estados Unidos, que al haberse independizado anteriormente, varios años antes que el resto de América Latina, adoptó para sí el término de la nacionalidad, ¿no? Como si decir americano. Pero vamos a ver qué diferencia hay, ¿no? Entre América Latina por un lado y anglosajona por el otro. Bien, vamos a ver. Ustedes cuando vayan a leer los textos, que son cortos, son 3 páginas cada autor, no es largo, pero lo que ellos hacen es como dar una caracterización general de América Latina, que es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar ahora, a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, cómo se va dando la independencia de esta región. Lo vamos a hacer este año y ustedes el año que viene también van a completar, ¿no? Ya que esta materia es durante el siglo XIX, podríamos decir, y la del año que viene es del siglo XX. Entonces vamos a ver algunas características generales. Primero y principal, los autores hablan que América Latina es una región joven, ya que en la mayoría de todos los países, en todos básicamente, tienen alrededor de 200 años de existencia. Algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero en el siglo XIX, en los años que van entre 1810, podríamos decir, hasta 1824, 25, se van a dar la mayoría de las independencias de todos los países de América Latina. En el siglo XX recién Cuba va a conseguir su independencia, pero es un caso aislado, por así decirlo. El resto, tanto las colonias españolas como Brasil, van a conseguir su independencia en esa época, no obstante, si veas, ¿no? Con Francia, Inglaterra, Alemania, España, la que sea, solamente tenemos 200 años de existencia como nación independiente. Otra característica general que nosotros vamos a ver y que hasta el día de hoy persiste, chicos, ¿quién es el que tiene el micrófono prendido? Que por ahí está interfiriendo. Fíjense. No es que no quiera que hablen, pero está como siendo una estática. Como les decía, otra característica que tiene América Latina, y que hasta el día de hoy persiste, es esta. Su historia se encuentra marcada por épocas de agitación e inestabilidad política. Nosotros vamos a ver cómo, de manera general, en toda América Latina, hubo luchas internas, guerras civiles, después de las independencias para poder organizar un Estado nacional, así como pasaba en Argentina, también pasó en otros lados. Después, en el siglo XX, vamos a ver cómo mayoritariamente en todos los países de América Latina hubieron dictaduras, como en la mayoría de los países también va a haber conflictos entre las élites que gobernaban y los sectores más populares, por así decirlo. Es decir, en el siglo XIX y en el XX, la característica general de todos los países latinoamericanos es que tienen constantes problemas, golpes de Estado, traiciones, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen una estabilidad política
general, muy pocos países la tuvieron. El único que podemos decir es Uruguay, en todo caso, pero el resto, vamos a ver cómo eran conflicto tras conflicto. Esa es otra característica que tiene nuestra región. Una muy interesante es esta que dice acá, en la cual toda América Latina consiguió su independencia política en 1810, 1820, en esa época, ¿no?, de revoluciones e independencia, es independiente desde el punto de vista político, ¿no? Pero automáticamente, inmediatamente, pasó a ser dependiente desde el punto de vista económico. Las independencias no significaron que América Latina haya dejado de depender del extranjero, sino que muchos autores afirman, y ustedes lo van a ver eso ahora cuando leamos, que desde el punto de vista económico se pasó a depender de España durante todo el tiempo que duró la colonización. Una vez conseguida la independencia, nuestro principal socio comercial fue automáticamente Inglaterra, que era la potencia número 1 del siglo XIX. Pasamos a depender de los ingleses y de ver qué le podíamos vender a Inglaterra para que ellos, bueno, nos compren y de esa forma poder financiar los estados. Y en el siglo XX, a partir del siglo XX, de manera más específica, a partir de la Primera Guerra Mundial en adelante, Inglaterra fue siendo reemplazada por los Estados Unidos, que hasta el día de hoy sigue siendo el principal o uno de los principales socios comerciales de los países latinoamericanos. Sobre todo esto lo vamos a ver bien en la segunda mitad del siglo XX, y más aún todavía a fines de la década del siglo XX, en la década de los 90, del famoso neoliberalismo, que seguramente algunos lo habrán escuchado. Estados Unidos se hizo el principal socio estratégico de esta región, ¿no? Pero bueno, pasando en limpio también, otra característica de nuestra región es esta, la de ser independiente de lo político, pero dependiente de lo económico. Igual. Y la última que vamos a ver es cómo nuestra región es próspera y a la vez pobre. ¿Por qué decimos que es próspera y a la vez es pobre? Porque es una región con enormes recursos minerales, naturales. Después, las extensiones de tierra que hay para la agricultura, la ganadería, algunas explotaciones de minerales como el cobre, hierro. Es decir, tenemos muchos recursos, pero a la vez somos países que, si bien hay países más pobres y menos pobres que otros, hay mucha desigualdad, y ahí está la clave. América Latina es la región del planeta que más desigualdad presenta, porque hay personas o grupos muy ricos, extremadamente ricos, en todos los países. Piensen por ahí en Argentina, que en Colombia, pasa en México, hay una minoría pequeña, muy rica, que es la que aprovechó estos recursos que tiene América Latina, y una mayoría, lamentablemente, que está sumida en la pobreza, ¿no? Y ahí es donde podemos ver cómo se marca la extremada desigualdad que hay. Piensen que en un país como la Argentina hay gente que se muere de hambre, ¿no? O sea, en un país que produce alimentos. O sea, así viene a ser de contradictorio, ¿no? Que América Latina es próspera, tiene recursos increíbles, tiene aumento del PBI constantemente, pero también esa riqueza está concentrada en muy pocas manos, lo cual genera una desigualdad que provoca que haya mucha pobreza en nuestro continente, ¿no? Y ahí ya podríamos entrar a debatir desde el punto de vista político cómo el gobierno de los estados de América Latina siempre estuvo alternándose entre quienes integraban este sector, esta élite económica, e ingresaban al gobierno para seguir manteniendo sus negocios, y quienes por momentos también intentaban de poder redistribuir la riqueza, ¿no? Esta palabra que es tan famosa hoy en día. Así que bueno, esto como 4 puntos importantes generales que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de leer el texto y que el autor va a caracterizar a nuestra región, ¿no? A América Latina. Bien. Continuemos. Fíjense. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la desigualdad para entender cómo. Este ejemplo es la suma del PBI, que me imagino se deben acordar de la materia Historia y Pensamiento Económico, de los países más importantes de América Latina desde el punto de vista nominal, o sea, desde la acumulación de dinero. Fíjense que las economías más importantes van a ser Brasil y México, a la cabeza, y en segundo orden podemos decir está nuestro país, Colombia, Chile, Perú, venimos en una segunda instancia. Pero que estos países sean los más ricos desde el punto de vista de los ingresos, de las riquezas que generan, no quiere decir que la riqueza esté correctamente distribuida o que su población viva en buenas condiciones. Porque si miramos fíjense, si tenemos en cuenta la distribución del PBI por cápita, quiere decir por persona, vemos que los primeros puestos cambian. Y tenemos a Uruguay, a Panamá y a Chile liderando, y fíjense, Argentina, Brasil y México están varios escalones atrás, lo cual quiere decir o muestra cómo necesariamente la prosperidad económica de cada país
no significa que haya una correcta distribución de los ingresos, que es lo que podemos ver en este gráfico. Qué bueno. Eso desde el punto de vista de lo económico. Ahora, otra característica que tiene América Latina, y esto va desde el punto de vista étnico, es decir, de la población, de la composición de la población, hay una definición muy interesante que hace este antropólogo, Darcy Ribeiro, antropólogo brasilero, que él va a establecer 3 categorías. Ustedes recuerden de cuando estudiaron Historia de América que nosotros somos un híbrido de la población de América Latina. ¿Por qué? Había una base de indígenas que se mezclaron, el famoso mestizaje que se produjo con la llegada de los españoles. A eso también tenemos que sumarle la llegada de esclavos de África para trabajar en las plantaciones, en las haciendas locales. Y ya en el siglo XIX tenemos que sumarle la inmigración que llegó proveniente de Europa. Entonces, fíjense qué heterogénea es la composición de la población latinoamericana, ¿no? O sea, no es que hay uno solo, sino que hay varios tipos. Y también esto depende mucho de la región de la cual estemos hablando. Es por eso que, fíjense, este antropólogo va a establecer 3 categorías a la hora de clasificar los pueblos de América Latina. Y él va a hablar de, desde el punto de vista étnico, establece que existen pueblos llamados pueblos testimonio. ¿Qué quiere decir pueblos testimonio? Son las naciones, los países actuales de América Latina, donde la mayoría de la población es descendiente de pueblos originarios. Y ahora les pregunto, ¿qué países pueden ser que se le vengan a la mente? Si estamos hablando que la mayoría de su población es descendiente de indígenas, de pueblos originarios. ¿Cuáles pueden ser en la actualidad? Bolivia, exactamente, y Perú. Muy bien, Gabriela. Son la mayoría de los países, son los 2 países principales cuya población, Bolivia sobre todo debe rondar alrededor del 80 y pico % de población indígena, y Perú también tiene una buena cantidad. Podríamos incluir también al sur de México en esta categoría, pero más que nada, estos son los pueblos donde existieron sociedades muy avanzadas antes de la llegada de los españoles, como el Imperio Inca, por ejemplo, y el Imperio Azteca en México. Entonces, la presencia de población originaria descendente es muy fuerte, y las tradiciones también, ¿no? Todo lo que eso conlleva, la cultura y etc. Bien. Ahora, otra categoría que este autor hace es la de pueblos nuevos. Y es justamente esto se relaciona con lo que les comenté de que América Latina es una mezcla de muchas influencias, muchas regiones. Y él habla que los pueblos nuevos entran a la población resultante de, por ejemplo, el mestizaje, la unión de los aborígenes con los españoles que se produjo en América Latina, y también la de los esclavos, y también ustedes saben que se produjeron uniones entre blancos y negros que se le conoce con el nombre de mulatos. Entonces, acá el autor refiere a los países donde hay, puede haber mestizos, puede haber mulatos, puede haber negros, blancos, es decir, es muy heterogénea la población. Y ahora, ¿en qué país se puede ver esa diversidad? ¿En qué países se puede ver esa diversidad en su gente? Piensen, en base también a lo que estudiaron la materia pasada. ¿En qué país hay de todo, por así decirlo? ¿Cuáles pueden ser? Seguramente vieron alguna película, alguna serie, algún partido de fútbol. Argentina. Parte de Argentina, no específicamente, pero piensen un poco más para el norte, para el centro de América.